Por favor. Muy buenos días, qué gusto recibirlos una vez más en esta tercera edición de nuestro querido curso ABC. Es un curso dirigido principalmente a ustedes, los estudiantes de carreras como arquitectura, ingeniería civil, construcción y afines. Les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Leticia Amador de ANIPAC, soy directora de la asociación y me da mucho gusto recibirlos a esta primera edición que se llama el curso en general, la edificación con sistemas prefabricados de concreto, una realidad de la construcción 4.0. Y bueno, pues agradecer a la ACI que siempre nos apoya en este serie de cursos que damos a los estudiantes y a Holcim, nuestro flamante patrocinador. Ahora le voy a ceder la palabra al ingeniero Alejandro Campos, que él es nuestro vicepresidente del Comité de Promoción y Difusión, para que les dé la bienvenida. Adelante, Alex. Muchas gracias, Leti. Sí, pues buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Nos emociona mucho a todos los que participamos en la coordinación de este tipo de eventos, porque somos apasionados de este tema, de esta industria, y tenemos la misión autoimpuesta, sobre todo en el Comité de Difusión, de Promoción y Difusión Internacional de ANIPAC, de difundir hasta por debajo de las piedras el sistema prefabricado, sus ventajas y todos los logros que en México y en el mundo se han podido cumplir. Así es que pues queremos que esta sea una sesión en donde ustedes puedan aprender o conocer más, si es que ya tienen algunos conocimientos. Y como lo dice el tema del curso de esta edición, está enfocado en una construcción 4.0, que para nosotros significa una construcción industrializada, una construcción inteligente. Antes de comenzar con la plática del ingeniero Santana, tengo que hacer un anuncio. También nosotros, ANIPAC, junto con una asociación hermana que es la ANIDIP, tenemos un evento a finales de este año que se llama el Mes del Prefabricado, y queremos invitarlos a todos ustedes porque está destinado precisamente a todas las personas que tienen interés en aprender o en conocer más de estos sistemas. Les voy a platicar rápidamente cómo está formulado este evento. Es todo un mes de conferencias y talleres. Cada semana tendrá un tema en específico, y estos son, en la semana 1, se platicarán temas acerca del diseño estructural con elementos prefabricados de concreto. En la semana 2 será arquitectura enfocada a soluciones con elementos prefabricados de concreto. La semana 3 será produciendo y construyendo con prefabricados de concreto. Y la semana 4 será destinada a la academia y a la investigación y el desarrollo tecnológico que se está haciendo tanto en México como algunos ejemplos a nivel internacional. Si alguien de aquí está interesado, puede dirigirse a la página de mesdelprefabricado.mx, o el link también lo encuentran dentro de nuestra página de ANIPAC, y ahí podrán encontrar temas como los costos, el programa y toda la información que se necesiten. Este evento va a tener una pequeña fusión con la ExpoSIAC de este año también, así que, bueno, pues quienes puedan participar también podrán tener acceso ahí. Yo les quiero advertir nada más una cosa acerca de nuestro conferencista. Si se descuidan, les va a vender prefabricados, ¿eh? Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a ti, Alex. Así es, mesdelprefabricado.mx para que entren y naveguen y vean todas las actividades que tenemos pensadas en ustedes y en todos los foros que se interesan por esta industria. Y bueno, quiero cederle también la palabra al ingeniero Sergio Valdés, él es tesorero de la ACI, si nos puede dirigir unas palabras, Sergio, por favor. Claro que sí, Leti. Como sabes, bueno, en el ACI es un gustazo también participar en este tipo de eventos con este nivel de convocatoria, ¿no? Yo creo que ya van 186 y se esperan mucho más personas. Es importante para nosotros poder colaborar con ustedes porque estamos enfocados en lo mismo, ¿no? Nada más que ustedes especializados a los prefabricados. Sin embargo, vamos sobre la misma ruta, vamos sobre
difundir el conocimiento del concreto y difundir el uso también de este material, ¿no? Entonces, vamos muy alineados, Leti. Es un gusto para mí estar esta mañana con ustedes y ansioso de escuchar a Gabriel en este curso. Arriba el concreto, ¿no? Arriba. Y bueno, pues también agradecerle a Julio Medina de Holcim. Julio, muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado a lo largo de estas 3 ediciones. No sé si quieras compartir alguna idea, algún mensajito. Sí, Leti, muchas gracias y muy breve, pues un gusto para Holcim estar participando nuevamente en esta 3ª edición. Por ahí no lo hemos soltado y querido soltar. La verdad es que es un excelente programa, ¿sí? Para todos los estudiantes, digo, estamos muy enfocados y son de alguna forma prioridad también para nosotros, toda la formación de estudiantes, ¿no? Entonces, pues también contento de que nos acompañen por acá personajes como Gabriel Santana, el ingeniero Gabriel Santana, para comenzar y dar inicio a esta 3ª edición. Pues nada, bienvenidos a todos, no se pierdan las demás sesiones, todavía nos quedan 3, por ahí vamos a estar anunciándolas y pues bienvenidos a todos. Gracias, Leti, también por la invitación y un gusto estar por acá participando. Gracias, Julio. Así es. Recuerden que los que nos acompañen en las 4 sesiones les daremos un reconocimiento al final en agradecimiento a su tiempo y a su interés. Les vamos a pedir que todas las dudas que tengan, que quieran hacerle llegar a Gabriel, lo hagan por el iconito de Q&A, que es donde propiamente se externan las preguntas y las dudas. El chat solo lo ocupamos para comunicarnos entre nosotros. A un inicio, pues queríamos saber de qué estados nos acompañan, pero para dudas, por favor, en el de Q&A. Entonces, pues voy a presentar a Gabriel. El ingeniero Gabriel Santana Echegaray es ingeniero civil egresado de la UNAM, dedicado a la prefabricación y el preesfuerzo desde 1980. Fue director de desarrollo de negocios de Grupo ITISA y tiene una amplísima experiencia en obras de prefabricados, habiendo participado en más de 2,000 proyectos que suman más de 5 millones de metros cuadrados con estos sistemas en edificios comerciales, industriales e infraestructura de todo tipo. Fue presidente de ANIPAC en 2017 y es un incansable conferencista en universidades y congresos de su gremio, tanto en México como en el extranjero. Actualmente es vicepresidente del Comité Prefabricados de la FIP, que es la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. Así que, pues Gabriel, el día de hoy nos va a hablar de naves industriales, grandes cambios, una realidad hoy. Muchísimas gracias, Gabriel, y adelante. Bueno, pues estoy muy agradecido por tanta flor y esto seguramente se debe al entusiasmo que siempre pongo en estas explicaciones, en estas charlas, en estas conferencias, pero pues me mueve mucho el cariño que le tengo al sistema constructivo, como dicen desde 1980, sí es hace un buen de tiempo, yo creo que nadie de los que están aquí había nacido, o muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando otra vez de esto. Siempre es una buena noticia hablar del prefabricado, siempre tiene que ver con algo diferente, ¿no? Y a veces para los que estamos en esta industria desde hace tantos años, nos puede costar un poco de trabajo decir cosas diferentes. Perdón si repito ideas que haya dicho en alguna otra conferencia en la que haya tenido el gusto y el honor de que ustedes me hubieran escuchado. No es que dejen de ser válidas esas cuestiones, pero pues hoy traté de hablar de otra cosa más actual, ¿verdad? Y meter el prefabricado en esa actualidad. Me va a pasar como a Pepito, decían que siempre reprobaba la materia de zoología, porque el único animal que estudiaba era la lombriz. Y entonces le tocaba el caballo y le tocaba el cocodrilo y la ballena, y total que en el último examen ya, si lo reprobaba, tenían que volver a empezar otra vez todos, entonces le toca el elefante. Dice, no puedo reprobar otra vez. Dice, entonces, ya sé. Bueno, el elefante es un animal que tiene 4 patas, pesa 1 tonelada o 2 toneladas, tiene una trompa muy larga y una cola que parece lombriz. Y a propósito de lombriz, y ya se arrancó
Bueno, pues así le hago yo un poco. Hoy, por ejemplo, es importante hablar de algo que se llama el nearshoring. Oigan, les juro que estuvimos haciendo pruebas, ya se movió. Es que le empecé a apretar y no se movía. El nearshoring, y quiero empezar hablando de eso, es que es algo muy actual, ¿no? Porque la edificación industrial con estructuras prefabricadas de concreto es la buena noticia para el nearshoring. ¿Nearshoring qué es? Bueno, es el siguiente paso de otra cosa que se llamaba offshoring. Es decir, las grandes empresas de las grandes economías mundiales vieron la ventaja de poder fabricar sus productos en otros lugares fuera de su propio país, donde a lo mejor la mano de obra era muy costosa y donde ya la concentración no había espacio para terrenos para hacer fábricas, etcétera, ¿no? Pero esa se vio superada después, sobre todo se agudizó con la pandemia de coronavirus, porque el nearshoring es la respuesta a no solo hacerlo fuera por ejemplo, de una economía como la de los Estados Unidos de Norteamérica, sino además hacerlo cerca de los lugares de consumo, ¿no? O sea, no importa ya nada más que vayamos a un país donde la mano de obra sea muy barata, pero si está muy lejos, pues ya empieza a ser un problema también la transportación y otros elementos. Entonces, el nuevo concepto, que yo creo que es el que se va a quedar por muchos años, no sé, los próximos 15, 20 años, que en esta época hablar de 15, 20 años es muchísimo tiempo, ¿no? Es el nearshoring. Nearshoring, entonces, es esa posición que tienen algunos países que les permite ser muy atractivos para la inversión extranjera en procedimientos y obras industriales. Entonces, para México es una oportunidad única. ¿Por qué? Porque está junto a la economía más importante del planeta. Sigue siéndolo, ¿no? Aparte, no está peleado con la segunda economía de otro tipo, que es la China. Yo no soy economista, perdón, pero digamos, en mi entender, o sea, esas dos ventajas, además de una mano de obra que se ha ido calificando porque precisamente por esa cercanía a los Estados Unidos, a esa economía que tiene pues, más de 50 años de ser la más importante del mundo, se ha ido haciendo especialista en hacer las cosas, ¿no? Entonces ya es una mano de obra confiable, ya tenemos el clima ideal, esperemos seguir teniendo las condiciones fiscales y gubernamentales para que se den las cosas. Pero ya ven, por ejemplo, Tesla acaba de instalarse aquí, ese es un claro ejemplo del nearshoring. Entonces, ahora, esto que es nuestro contexto externo, que se convierte en una oportunidad y que es una oportunidad de suyo, ¿cómo lo podemos aprovechar? Bueno, miren, ¿qué va a pedir el nearshoring? Va a exigir a todos los que le quieran dar servicios. Oigan, por cierto, perdón, ando un poco agripado. A ver si no me cuesta un poco de trabajo hablar de repente, pero ténganme paciencia. A lo mejor unas tosecitas no caen mal. Entonces, primero nos va a pedir un ahorro de tiempo. Es decir, la economía está urgida. Después de la pandemia se quedaron rezagadas muchas cosas. Lo vemos ahora con los suministros de insumos tan básicos como es la varilla, la malla, el torón de esfuerzo, el mismo cemento. Aquí hay gente que sabe más de eso, pero están siendo complicados. La energía está siendo complicada de generarse. No existe la cantidad de chatarra suficiente para procesarla y convertirla en insumos para la construcción, que es nuestro negocio. En fin, entonces hay una demanda y urge poner al mundo a trabajar otra vez, ¿no? Ahora, la otra cosa que nos va a exigir es calidad, es decir, no es un atributo extra que le vamos a dar al producto que nos den a fabricar, no. O sea, la calidad es un requisito indispensable y la más alta calidad, y no solamente en el producto como tal, sino también en algo que es hoy muy importante, que es la distribución del producto. Porque a lo mejor el producto se sigue fabricando en países un poco lejanos, pero la gran oportunidad del nearshoring yo creo que se va a dar más bien en la distribución de las cosas, porque pues, ustedes saben, ¿no? O sea, fabricar los iPads o los teléfonos celulares a lo mejor demanda una extensión de terreno no tan importante, pero la distribución, híjole, esa sí que lo demanda. Hoy podemos comprar un artículo en internet, en Amazon, en Mercado Libre
o aún directamente a los almacenes como Liverpool o como, perdón los anuncios, o Walmart o lo que sea, y nos llega a veces en el mismo día, ¿no? Ya es más rápido inclusive que en lo que nosotros pudiéramos ir a comprar. Entonces, calidad en el servicio, en la distribución, es muy importante, ¿no? La tercera cosa es que sea sustentable, ¿no? O sea, es decir, no se permiten ya por ningún motivo que los procesos que se sigan en una empresa, aunque sea solo de distribución, no sean sustentables. La carrera es hacia allá. Entonces, pues estas tres cosas, ¿no? Dejémoslo ahí. Al rato vamos a retomarlas un poquito, ¿no? Pero estas tres cosas, díganme, ¿nosotros se pueden lograr con prefabricados? O sea, a ver, ¿qué es lo que los prefabricados de concreto podemos aportar a este nearshoring, a esta nueva forma de llevar los negocios en donde podemos participar las economías de emergencia, los que no somos los grandes productores, ni tenemos las marcas de manufactura como de automóviles o de equipos electrónicos, que no los tenemos, la verdad, en México, pero sí podemos ser. ¿Cómo puede responder con los prefabricados a eso? ¿Serán capaces? Bueno, yo nada más les pongo esta foto que me encanta, es un almacén hecho con prefabricados prácticamente al 100%. Es decir, por supuesto que podemos lograrlo, ¿no? Ahora, tenemos que ver, con base en esas cosas que explicaba, de calidad, de sustentabilidad y de rapidez de construcción, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Porque no es fácil. Es decir, imagínense, por ejemplo, Amazon, te los pongo así, o Microsoft, o Google, que quieren hacer un nuevo data center en un lugar como Querétaro, que se ha puesto de moda, por cierto, ¿no? Ellos van a decir, necesitamos tener ese data center funcionando a principios del 2024, ¿no? Entonces, si uno llega con un sistema constructivo nuevo que ellos no lo conocen y que paralelamente han hecho muchísimos metros cuadrados con otro sistema constructivo, es muy cuesta arriba cambiarles eso, porque el core business de ellos no va a ser, repito, no va a ser la nave. Lo siento mucho, pero esa es la verdad. El core business de ellos son sus sistemas tecnológicos, la ubicación, etcétera, etcétera. Por supuesto que, claro, que van a tomar en cuenta que la construcción sea confiable, que tenga, otra vez, ¿no? Que sea rápido, que tenga calidad y que sea sustentable. Pero si es de concreto, de acero, de madera, creo que a la mayoría de los propietarios les da lo mismo. Entonces el reto, o el desafío, diría yo más que un reto, para los sistemas constructivos prefabricados, que sí son a todas luces mejores, y lo vamos a ver por qué, sí es muy importante, ¿no? Entonces, yo empezaría, pues vamos a analizarlo, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué es lo que tenemos ya que hemos hecho para ver cómo ir diciendo eso en el mercado y que el mercado lo vaya apreciando como tal, ¿no? Bueno, yo hablaría yéndonos de abajo hacia arriba, jóvenes. La cimentación. Bueno, yo por muchos años y hasta hace muy pocos años, ya oyeron que tengo como desde 1800, no sé qué, en este negocio, ¿no? Bueno, yo creo que hace 5 años yo pensaba que la cimentación debería ser colada en el lugar, porque usábamos la cimbra, el terreno como cimbra. Además, digo, mientras se hacía la cimentación, nosotros podíamos estar fabricando la estructura, etcétera. Hoy en día me he dado cuenta que la cimentación también representa un ahorro de tiempo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo claro, unas zapatas aisladas de una nave industrial que bien podrían fabricarse en serie. Bueno, se fabrican en serie, pero me refiero a que pueden estar fabricadas con antelación, simplemente conservando una dimensión de largo por ancho que permita satisfacer necesidades digamos, estructurales para varios tipos de terreno, con esa inteligencia y con muy poco de más, porque a lo mejor dices, bueno, oye, pero es que cuando yo diseño la cimentación para el caso concreto que estoy construyendo, le voy a poner los 16.4 toneladas por metro cuadrado que me resiste el terreno.
y tú la diseñaste para 15 o para 12. Sí, pero otra vez voy a ganar en tiempo y el tiempo para el cliente es muy importante, ¿no? Es de las 3 cosas más importantes. Y se pueden prefabricar las zapatas de las columnas de la estructura, pero también los muros de contención de esas terraplenes o plataformas que constituyen siempre una nave industrial. Esta es una nave industrial específica, pero créanme que es un caso típico, ¿no? Entonces yo les diría, se construye en planta con el mayor control. Y lo interesante es que se hace simultáneamente a la construcción de las terracerías y las plataformas. Eso es lo interesante. Por eso es que se tiene un ahorro de tiempo. No lo es porque fueran supermanes los que trabajan en las plantas de prefabricados. Lo que pasa es que cuando la cimentación se hace en el sitio, hay que esperar hasta que se concluya todas las plataformas para entonces empezarla. Y entonces cuando acaban de hacer la plataforma, empieza la cimbra, el acero y el concreto. Cuando, de otra forma, nosotros hacemos todo al mismo tiempo. Entonces, concédanme que este sistema cumple con estas 3 características. Sí ahorra tiempo porque se hace simultáneamente. La calidad es muy buena porque tiene calidad controlada en fábrica. Vean ustedes, hasta es demasiado bonita para enterrarla, ¿no? Y además es sustentable porque utiliza recursos de forma muy ordenada, etcétera, etcétera. Hoy no es una charla de sustentabilidad, que con todo gusto la podemos dar otro día, pero cumpliría todos los requisitos. Bravo, ya estás, ¿no? Pues muy bien, vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos un poquito más de ilustraciones. La zapata tendría el famoso candelero integrado, para que en ese candelero, fíjense cómo la zapata, la grúa la monta después de una pequeña excavación que se hace cuando la plataforma se ha terminado, ¿no? También se pueden perforar pilas cortas de cimentación cuando el terreno lo permite. No entremos en tanto detalle, simplemente esta es una gran aportación, ¿no? Y luego estos muros, de verdad, han sido muy importantes para los clientes con que lo hemos hecho. Ahora, la estructura prefabricada. O sea, ya salimos de la cimentación, la estructura, cómo se comporta cuando es prefabricada. Bueno, podemos prefabricar las columnas, las traves principales y los largueros. Todo eso ser de concreto y después ponerle una cubierta a la elección del propietario, con aislamiento, sin aislamiento, con un gran aislamiento a base de paneles. Puede costar $1, 5 pesos o 10 pesos, depende de las necesidades. Estos sistemas se adaptan perfectamente bien, ¿no? Entonces vemos aquí cómo de una vez que se colocó la zapata prefabricada, después se hace el relleno compactado alrededor de ella y ya se tiene el candelero listo para recibir, para recibir la columna, que es tal cual, jóvenes, como una vela que entrara en un receptáculo, un candelero, por eso le llamamos así. Y el espacio, que es evidentemente la columna, es de menor dimensión que el candelero, alrededor de 10 o 12 o 15 centímetros menos, dejándonos un espacio alrededor de la columna entre las paredes internas del candelero y las paredes externas de la columna. Queda un espacio para que ahí entre un grout. ¿Qué es el grout? Porque grout en inglés es mortero. Bueno, en México, en español, así le llamamos grout, en este caso, a una mezcla que tiene cemento, arena y grava, pero en lugar de cemento usamos un aditivo, que es cemento también, pero combinado con otros polvos mágicos. Por favor, ojalá no me hagan ninguna pregunta de eso porque voy a tener que inventar. Entonces, mejor déjenlo en que son polvos mágicos que nos venden en un costalito. Ya está todo listo. Se mezcla con agua, con un poco de arena y grava a veces, y entonces nos da un concreto que tiene 2 particularidades. Primero, que toma resistencia muy rápido. Y segundo, que es la más importante, no se contrae, porque tiene unos elementos que le permiten, son como expansores. Entonces lo que hacen es que para no contraerse, como todos los concretos, se expanden. ¿Por qué no se puede contraer? Porque si no la columna, el colado, dejaría un juego y haría que la columna se articulara en la base.
y entonces disminuiría su resistencia. Tendríamos que considerarlo así en el diseño estructural y dejaría en una posición más endeble a la columna. Si la empotramos en la base, con el uso de este grout, entonces la columna ya queda totalmente empotrada. Además, en la parte inferior, en el fondo, la columna tiene una varilla que sale, que tiene una longitud tal que cuando se llega a pasar la topografía ya en cada caso, en cada columna y en cada zapata, esa varilla se puede cortar un poco para darle el ajuste perfecto a los niveles de la obra. Y así evitamos acarrear un error que se tenga en la cimentación. Un procedimiento muy sencillo y muy ingenioso. Por eso los mexicanos somos buenos para estas cosas. Hoy vas a decir, ¿ya poco lo inventaron los mexicanos? Pues a lo mejor no, pero la adaptación que hemos hecho nosotros sí ha sido muy mexicanizada, ¿no? Mucho más barata además. Bueno, entonces eso nos permite, con un equipo de montaje como este, colocar 5 o 6 columnas por día, dependiendo la altura de ellas, ¿no? Con gran calidad. Entonces, ahí está el primer paso de la estructura. Después, siguen las vigas. Miren, estas que están aquí son la última generación de vigas prefabricadas que hacen las veces de las vigas o marcos de acero. ¿Por qué cito el acero? Porque no lo neguemos. El 97% de las naves industriales que hay en México, y yo creo que en el mundo, son de acero. Entonces, no lo hacen mal, y no son sistemas ineficientes, ni mucho menos. Entonces, esta viga pretende emular en su forma una armadura tipo Pratt, de esas que tienen una montante vertical y luego un inclinado, montante vertical, inclinado. Son muy eficientes y permiten, no es por ahorrar peso, porque la verdad es que le quita a uno un pelo un gato, ¿no? En el peso, pero sí la transparencia que da al sistema hace que se vea mucho más ligera la viga de concreto, que a todas luces sí pesa más. Ustedes me preguntarán, oye, ¿y las vigas estas son más pesadas que el acero? Sí, por supuesto. O sea, el sistema como tal pesa 6 veces más. Y dice, oye, pues si eso no lo descarta, no. No, porque son pesos muy bajos. O sea, la estructura de acero más o menos está entre 25 y 35, 40 kilos por metro cuadrado. Eso es lo que pesa. Una estructura de estas, usando la daya, que es uno de los elementos de cubierta, el larguero más pesado, pesa como 160, es decir, 4 veces más. Vamos a dejar en 4 a 5 veces más. Pero sigue siendo un peso muy bajo. Eso es lo padre, que a pesar de todo, la cimentación la siguen rigiendo las fuerzas sísmicas y los desplazamientos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es que sea igual, del mismo tamaño que una cimentación para una estructura metálica, no. Pero la zapata de una estructura de concreto como esta, a lo mejor mide 3 por 3. Si fuera estructura metálica, mediría 2 por 2. No mide 4 veces menos, porque entonces querría decir que va a medir, no sé, 30 centímetros. Pues no. Entonces ustedes comprenderán que la cimentación no es un factor de decisión. O sea, sí suma un poco más, pero después lo recuperamos, ¿no? Hay muchos casos que platicar, vamos a ver de qué nos da tiempo, ¿no? Bueno, siguiendo adelante, adelante dije, no para atrás, ¿verdad? Bueno, fíjense qué hermosa estructura. Yo toda la charla voy a estar diciendo esto. Es que las estructuras industriales son algo poco común, con lo que no vemos todos los días que están hechas en concreto, ¿no? Vemos los puentes, vemos los viaductos, vemos el segundo piso del periférico. De repente podemos encontrarnos con algún edificio prefabricado por el que pasamos y lo vemos en su progreso. Pero les aseguro que la mayoría nunca ha visto una nave industrial construida con este sistema. Nunca he estado en un punto como el que tomó esta foto. Creo que fui yo, pero no me acuerdo bien. A veces la saco. Es una estructura que tiene 12 o 13 metros de altura, su pendiente del 5%, los claros entre columnas pueden ser de 26, 24, 26 metros en un sentido, y en el sentido de los largueros 12, aunque no son los claros máximos.
la foto que les puse primero con la del sí se puede, esa es la... Me voy a regresar, al cabo aquí se puede todo. Si no me regaña Leti. Miren, esta tiene claros entre columna y columna en un sentido, en el sentido corto tiene 20 metros y en el sentido largo tiene 40 metros. Es decir, y de altura son 15 metros, es decir, es una verdadera catedral. Esto que está aquí abajo son los contenidos de un centro de distribución de una empresa que se dedica a hacer jugos, ¿no? Está en Tepotzotlán, por cierto, qué impresionante parque industrial, ¿eh? Bueno, esto, pues, ¿qué pasa cuando nos hablan a nosotros de poner 40 metros de claro? Pues no nos es muy difícil. ¿Por qué? Porque hacemos puentes. Entonces, agarramos una viga Nebraska de 1.80 de peralte y la llevamos y la ponemos y no tenemos problemas, ¿verdad? Otra empresa que se dedica a hacer naves industriales, le dices 40 metros y ya. El acero, por ejemplo, no puede competir. O sea, sí que lo puede resolver, pero la cantidad de refuerzo adicional que tiene que poner o los kilogramos por metro cuadrado, pasando de 30 ya no son tan competitivos. Ya empezamos a ser más baratos en el concreto. Y con una estructura de 40 metros de claro, yo creo que se irían a 50 o 60 kilos. Entonces, aquí Jugos del Valle optó por hacerlo con nosotros, porque nosotros inclusive le permitimos reducir el área de construcción de sus series. Es decir, eran tan amplios los claros y tan altas los espacios libres que dijeron, es que con esto no necesitamos construir tantos metros cuadrados, vamos a hacerlo en menos. Entonces ahorraron terreno, ahorraron fachadas, ahorraron piso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me regresé a esta foto, pero vámonos de volada donde estábamos, para ser ordenaditos, ¿no? Entonces, esto que realmente es hermoso, no rompe tantos récords. Obviamente la estructura de 40 por 20 cuesta más que esta, aún en concreto. Si no lo necesitas, no vale la pena, pero estos rangos son muy competitivos y siempre la estructura de concreto tiende a mejorar los claros, a quitarle 1 o 2 ejes de columna a cada nave. Entonces, bueno, pues aquí haciendo un check, volvemos a cumplir con estas 3 características, sin duda alguna, ¿no? Ahorro de tiempo, son mucho menos elementos estructurales. Ya vimos que las columnas las montamos 6 o 7 por día y si me apuran mucho podemos meter 2 frentes y vamos, ¿no? La calidad, pues ustedes véanla, y la sustentabilidad con todo el proceso industrializado, vamos de gane, ¿no? Aquí para aclarar, miren, hay 2 tipos de cubiertas, como les decía. Está la primera, que es con esta viga en forma de U, que es la que vemos aquí arriba. Sí se ve mi mouse, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo. Esta sección sirve para cargar la lámina y llevar la carga hasta los marcos, a las columnas y a la cimentación. O también, como en Jugos, cuando el claro crece, necesitamos usar una sección T como esta, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, hemos sabido adaptarnos. O incluso, si ven esta foto aquí, los largueros, o sea, la estructura secundaria que carga la lámina es de acero. ¿Por qué? Porque el cliente tenía una oportunidad de comprar esos largueros de forma muy económica. Hombre, perfecto, adelante. Entonces combinamos los 2 sistemas. Alguien me decía una vez, oye, pero a ver, ¿a poco son compatibles el acero y el concreto? Digo, por supuesto, pero es que no, porque el acero, cuando se calienta, se deforma más. Dije, no. El coeficiente de dilatación térmica de ambos materiales es muy parecido. Si no fuera así, no existiría el concreto reforzado. Imagínate si una viga que está a 30 grados o 20 grados de temperatura, toda la viga, el concreto y la varilla están... Y se quisiera deformar más el acero que el concreto, empezaría a inducir unos esfuerzos extraños en el concreto, la varilla al quererse expandir, que dañarían y fisurarían el concreto. ¿Qué es lo que pasa? Que la lámina va a estar recibiendo el primer impacto del calor del sol. Entonces, es muy probable que la temperatura a la que esté la lámina siempre será mayor a la que esté el larguero, sea la daya que se está, o sea el AT, o sea incluso el larguero metálico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un conector que le permita bailar. Ahora,
¿Qué quiere decir? Un conector movible, para que cuando la lámina diga yo me quiero deformar 5 milímetros porque ya estoy a 35 grados, y el larguero le dice, pero yo no, yo todavía no estoy a 35, yo estoy a 28, y yo no me voy a deformar lo que te... Entonces diga, bueno, separémoslos con un conector de tipo móvil. Insisto, es demasiados temas para un medio de 45 minutos, pero hay unos conectores. Inclusive esos conectores no se usan en estructuras que son mixtas de concreto de acero, se usan en estructuras que son 100% de acero, porque no tiene que ver con el material, tiene que ver con las temperaturas a las que se está excitando ese material. Bueno, espero haber sido claro, si no, pues me lloverán las preguntas. Bueno, vemos aquí estructuras otra vez, perdón que insista, bonitas, ¿no? Este es OmniLife en Guadalajara. Vean cómo usan inclusive la nave industrial para que ahí sean sus eventos multitudinarios de personas, los adornan, ponen los pendones, por aquí vemos una bandera de Chivas, arriba las Chivas, perdón, espero no ofender a nadie, pero hoy estamos de fiesta, a ver qué tal nos va ahora en estos 2 partidos, ¿no? Entonces, ahora podemos hacer estructuras de varios niveles. Aquí, por ejemplo, esto es un Carrefour en Acapulco, Guerrero, zona de alta sismicidad, donde abajo está el estacionamiento y arriba está la tienda, ¿no? Hoy en día, pues no sé qué será, a lo mejor es Chedraui o no sé quién lo habrá comprado. Entonces, sigue funcionando, por supuesto, ¿no? Y con las dallas. Entonces, todos estos sistemas vuelven a cumplir otra vez con la estructura, nos da palomita en el tiempo, en la calidad y en la sustentabilidad. Vamos a ver ahora cómo cerrar esta nave, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ve toda la gente que ve una nave? Pues no ve la estructura, lo que ve son los muros. Entonces, pues habría que meterse al mercado de los muros y explorarlo, porque a veces como negocios, son inclusive más grandes que la misma estructura. Pero además es una necesidad que tiene el cliente y que necesitamos resolvérsela, ¿no? No ignorarlo, porque si dices, bueno, no usarlos tú, no es la respuesta correcta. Si ustedes ven aquí, son 2 ejemplos, muros que tienen un acabado integral o muros de concreto gris. Pues no sé, miren, aquí les voy a pasar este video que me gusta mucho. Es un ejemplo de un muro muy grande, es un muro de 2.4 metros de ancho por 15 metros y 15,30 centímetros de altura. Lo pueden ver en escala humana de las personas que están haciendo el montaje. O sea, en una sola pieza se levanta y se coloca. Obviamente la cámara está acelerada, pero yo, como les digo, yo no puedo acelerar la sombra y esa casi no se movió. Entonces quiere decir que sí, efectivamente en 15 minutos más o menos se coloca esta pieza y que está hecha de concreto preesforzado extruida. Sí, lo único que tiene este muro son concreto y torones y algunos accesorios metálicos. Y como ven, perfectamente compatible con una estructura metálica que el cliente ya había contratado y estaba construyendo, porque además el socio de él en este proyecto era la empresa que hacía la estructura metálica. Entonces, el muro fue una respuesta contundente en la ciudad de Aguascalientes para este cliente. Bueno, ahora, estos muros que de los que estamos hablando no siempre son así como el anterior, cerraditos, sin puertas, ni ventanas, ni nada, y ningún diseño. Hay veces que son muros más complicados, que necesitan tener ventanas, puertas y detalles digamos, de diseño arquitectónico. Entonces, no pueden ser muros extruidos, tendrían que ser muros hechos con un molde, pero que también tienen las ventajas de poder fabricar simultáneamente a la construcción de la terracería y al estar montando la estructura. Porque obviamente primero hay que montar la estructura y después hay que montar los muros. Estos muros hacen las veces de un sistema muy conocido y muy de moda, y ahora pues no es que esté de moda el sistema tilt-up. Lo que está de moda es construir naves y construir centros de distribución. Hay una explosión brutal. Liverpool acaba de construir casi 250,000 metros cuadrados. Amazon, Google, todos ellos están construyendo. Mercado Libre. Ahí les digo, en el parque donde está Jugos en Tepoztlán, yo fui el otro día a ver otro asunto. Bueno, me quedé impresionado. Yo creo que ha de haber un par de millones de metros cuadrados de naves. Entonces, este boom que está empezando apenas, insisto, o sea,
porque Tepoztlán es un lugar complicado para construir, hay muchas regulations, es uno de los municipios cuidados por los 100 pueblos o los 100 ciudades protegidas por el INBA, y Pueblo Mágico, etcétera. Es muy bonito, por cierto, pero pues junto hay desarrollo industrial, ¿no? Entonces le exigen muchos regulations, etcétera, ¿no? Entonces, todos tienen el sistema tilt-top. ¿Qué diferencia hay con estos muros? El tilt-top, cuando se usa estructura metálica, se cuela sobre el piso de la nave, se levanta en piezas más anchas que estas. Aquí son piezas que individualmente van de esta raya aquí. O sea, pueden medir 3 metros de ancho. En el tilt-top que cuelas en el sitio, los puedes hacer 3 de esas juntas y levantarlos de un solo golpe. Pero ¿qué te está pasando allí? Que tienes primero que construir las terracerías. Después, construir el piso de la nave, que todavía no tienes techo. Entonces, a ningún constructor de pisos de alta calidad, donde tienen que rodar los montacargas a velocidades impresionantes y con controles de rayos láser, etcétera, etcétera, le gusta hacer un piso que no esté cubierto con un techo primero. Entonces, ha sido complicado para los tilt-toperos hacer eso. Entonces, lo que han hecho ahora es que hacen unos pisos que les llaman de sacrificio, ahí fabrican los muros y luego ya cuelan el piso de la nave. Pero entonces ya es doble gasto, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que esta es una buena respuesta, pero tiene bueno, a ver, me faltó decir. Esos muros se levantan, aun cuando todavía no existe la estructura, se apuntalan con unos pies derechos, y después la estructura llega a montar sobre ellos, y cuando la estructura ya está totalmente integrada, entonces la estructura sirve como de atraque a los muros. Pero los muros están cargando, es decir, eliminan todas las columnas del perímetro. Eso es un punto a favor del sistema, sin duda alguna. Pero recordemos que es una estructura que pesa 30 kilos por metro cuadrado, 35, 25. La estructura de concreto, que pesa 150, no puede ser cargada por estos muros. Entonces, no se aprovechan como muros de carga en el perímetro de la estructura, sino que hay que conservar la columna anterior. Bueno, eso fue una discusión que tuvimos en su momento, pero cuando echamos números, eficientamos el muro al no tener que cargar y ser solo un muro de cierre. Bueno, ya también el muro puede ser más delgado, puede ser más eficiente, y ponemos una columna que nos da toda la seguridad de carga vertical, en el sismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la apariencia de estos muros, pues, que no deja mucho que desear. Creo que se está cumpliendo con el cometido, ¿no? Entonces, aquí podemos ver producción industrializada, calidad controlada. Se usa menos acero de refuerzo porque pues, se manipulan de una forma especial. No se dañan los pisos, es decir, los pisos no se tocan. Los muros se hacen en moldes metálicos en las plantas y llegan ya terminados, ¿no? Y con un procedimiento de montaje muy bien pensado, se pueden colocar varios muros por día. Y una vez que está la estructura, se puede ir cerrando la nave con estos muros. Es decir, las primeras experiencias de estos tilt-top prefabricados, con las debidas aclaraciones que ya hice, pues fueron muy buenas y la verdad estamos contentos. Creo que se puede hacer mejor todavía, pero hay que seguir en el intento, ya ahí se va avanzando, ¿no? Otra vez, si me aceptan, pues cumplimos con el tiempo, la calidad y la sustentabilidad, ¿no? Si ven ustedes, la obra tiene muy poco personal, la verdad es que está, y ya prácticamente tiene los muros y apenas están colocando el techo en la parte del fondo, ¿no? Entonces también podemos decir que en general todo el sistema se acelera. Ahora, estos son bodegas que son muy importantes. Yo creo que es el boom, va a venir allí o está haciendo en la construcción de espacios industriales destinados al almacenaje y distribución de productos, ¿no? Pero créanme que no es lo único. Y yo creo que lo siguiente que voy a platicar va a ser o es una aportación más importante todavía, ¿no? Y esos son los proyectos especiales.
Miren, los voy a poner aquí. Cada uno de estos proyectos es para hablar 1 hora, pero bueno, hagámoslo de forma objetiva, no tan entusiasta. En la primera foto que vemos aquí, que me encanta, la usa BIM en sus portadas en algunos lugares, es una fábrica de papel aquí en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo. Por demás compleja, o sea, ya simplemente vean ustedes la cantidad de cosas que hace. Mi suegro en paz descanse, él siempre fue un industrial del papel, muy compleja industria, complejísima. O sea, generaban a partir de la celulosa, y bueno. Entonces, cuando a mí nos dicen, necesitamos hacer una fábrica de papel, yo dije, pues me las voy a ver, o sea, en toda esa complejidad del proceso. Aparte, fue muy bonito interactuar con una empresa sueca que estaba haciendo la ingeniería en un inglés muy malo, no nada más de nosotros, también de ellos, más de ellos que de nosotros, ¿no? Pero bueno, nos pusimos de acuerdo. Toda la estructura, como se ve aquí en esta foto, es prefabricada. Tenía sótanos, con trampas, con lugares que había que prepararlos con accesorios hechos de un material inoxidable. Bueno, ¿qué les digo? O sea, complejísimos, ¿no? Esta fábrica, después cerramos también con paneles prefabricados, una combinación de los que son extruidos con los que son colados, ¿verdad? Después ellos pusieron un panel adicional, así lo quisieron, y está bien, digo, pues nosotros quién somos para decir que no. No es que no se dé la calidad, pero pues así estaba proyectado. Esta empresa sueca, fíjense lo que son las cosas, porque eso también puede suceder. Esta empresa sueca sí tenía la cultura del prefabricado. Entonces, el proyecto venía ya con especificaciones de prefabricados para aterrizarlas o tropicalizarlas, como se dice vulgarmente, coloquialmente, aquí en México. A adaptarlas a los coeficientes sísmicos, al diseño de acuerdo a las normas técnicas complementarias del reglamento de construcción y a la empresa de prefabricados que lo fuera a hacer, ¿no? Entonces, la verdad se dio una interacción muy bonita, pudimos trabajar bien con ellos y lograr que los productos de línea de la empresa se integraran al proyecto que ellos traían ya desde Suecia, ¿no? En donde los milímetros cuentan, eso es importantísimo conservarlos, ¿no? Bueno, aquí vemos la sala principal que tiene una cubierta a base de losas. No se pudo poner la cubierta de lámina porque el ambiente interno de la fabricación del papel es sumamente húmedo, entonces a la larga eso se echa a perder. Entonces, en cambio, el concreto pues tiene esa ventaja, ¿no? Que la vamos a aprovechar en un momento más. Ahora, esta otra experiencia también, y estas dos quizás sean las más importantes, no son las únicas, pero sí son las más importantes. Esta es de otro negocio completamente diferente. Esto es de la electrólisis del zinc. El zinc como material de producción o de material, no de producción, perdón, como material, en la mina está revuelto con otros metales. Entonces, de la mina se explota y se transporta hasta la refinería, que es aquí, esta que estamos viendo. Esto es para el Grupo Peñoles en Torreón, Coahuila. Ellos traen el material y lo vierten dentro de estas tinas que se ven aquí, que les llaman celdas electrolíticas. Estas, fíjense, estaban fabricadas de concreto polimérico y venían desde Bélgica. Yo ahí dije, caray, hombre, la próxima vez a ver si en México las podemos hacer. No es algo sencillo, ¿eh? Pero bueno, habremos de tecnificarnos. Entonces, estas celdas reciben ese material ahogado o revuelto con un líquido que está hecho principalmente de ácido sulfúrico. Imagínense lo agresivo que es, por eso tiene que ser de concreto polimérico. Entonces, ya después que está el material de la mina, digo, estoy diciendo un procedimiento aproximadamente como es en la realidad, ¿no? Se entran unas placas, que unas son ánodos y otras son cátodos, y luego hacen circular una corriente de alto amperaje para que el zinc se separe de los otros minerales, se pegue en una de las placas, y después una grúa lo retira y ya está como una placa de zinc puro. Así más o menos.
dirán, ¿por qué te aprendiste eso? Bueno, de tanto oírlo. Pero, ¿cuáles son los features o las cosas que teníamos que cuidar? La parte inferior, por ejemplo, esto amarillo, no es una pintura. Ay, pues píntalas de amarillo, protegen. No. Son un recubrimiento que se puso en los moldes. Primero el molde, luego el recubrimiento, que es una especie de plástico o de PVC, después el armado y luego el concreto de la pieza. De manera que eso es por si acaso se llega a derramar el ácido sulfúrico y le cae a la estructura que está cargando a las celdas, no se vean comprometidas estas, ¿no? Entonces, fíjense lo complejo que es para la estructura. Esto, o sea, la fabricación de esto fue verdaderamente complicado, ¿no? Pero con mucho orgullo, si entran a YouTube, le ponen Proyecto CITIS en YouTube, algo así, y hay un video de cómo se montó esto, hecho con una caricatura, con una animación bien importante, bien interesante. ¿Qué permitió aquí el concreto? Fíjense, ¿qué querían hacer ellos? Porque este ya es el segundo edificio que hicimos en el año 2015, más o menos. El primero fue en el año 2000. Pero ellos en el primero nos habían buscado a nosotros para fabricar las celdas, no de concreto polimérico, sino de concreto normal, pero cubiertas con una membrana que se llama Becaplast, algo parecido a lo de las estructuras estas. Muy bien. Y después les dije, oye, ¿y cómo se van a montar? De acuerdo, su respuesta fue no, necesitamos construir la estructura de soporte en sitio, luego que montes tú las celdas y luego hay que montar una estructura metálica encima que las proteja. Dije, ¿que las proteja de qué? De la construcción de la nave principal, para que esta nave, si cae algún objeto, no le caiga a la celda, porque si cae un tornillo o algo y pica el Becaplast de la celda, pues ya la fastidió. Oye, perdón, pero ¿por qué no nos dejan a nosotros también fabricar la estructura? Y entonces montamos simultáneamente, montamos primero la estructura y enseguida abajito montamos la celda. Así ya no hay riesgo, ¿no? Pues les gustó la idea a los ingenieros y entonces hicimos esa primera planta y luego esta segunda, pues ya ellos mismos nos dijeron igual que la primera. Y aquí la vemos con una gran aportación tecnológica de parte del concreto, porque además, imagínense para ellos resolver su nave de concreto sin tener que colarla en sitio, pues fue la gran cosa, ¿no? Bueno, ¿me dan chance otra vez de decir que cumplimos con las tres cosas? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, siendo así, ¿qué podemos concluir? Bueno, estas tres premisas que las establecimos desde un principio, ¿no? Son, pero ¿saben qué es lo malo? Que todo el mundo las cumple. O sea, la estructura metálica, que es nuestra competencia, las cumple. La calidad la cumple la estructura metálica. Y la sustentabilidad la cumple. Entonces, ¿por qué nos van a escoger a nosotros? Si todas las características que ellos están buscando ya se las cumple el sistema que es probo y que llevan años construyendo, ¿no? Eso es el tema. Pero fíjense, hay una cosa que no se puede evitar y que lo vemos todos los días. Bueno, no todos los días, pero que sucede muy frecuentemente. Es decir, la cantidad de material que existe en las fábricas, los riesgos que hay, hacen que los incendios estén a la orden del día. Y no pasa más de 15 días, un mes, en que nosotros vemos cómo se terminan desapareciendo grandes almacenes, ¿no? Entonces dices, bueno, esto sí es una aportación que la industria del prefabricado puede hacer, ¿verdad? Porque además, fíjense cómo quedan las estructuras después. Aquí pues, es una estructura metálica que prácticamente queda destruida. Es decir, se calcina todo, obviamente los contenidos, y obviamente la estructura se colapsa, se propaga el fuego de manera casi instantánea y se colapsa. Entonces ya no hay forma de recuperarla. Y fíjense, ustedes dirán, bueno, pues para eso están los seguros, ¿no? Es decir, pues los contenidos los aseguramos, la estructura tiene un seguro y ya pues, el seguro me paga, de acuerdo. O sea, a lo mejor el problema de recuperar esos contenidos y de recuperar el valor de la estructura, pues bueno, puede ponérsele una palomita. Pero la afectación en tiempo al negocio, eso sí es un desastre.
Imagínense lo que sería para Jugos del Valle quedarse sin su centro de distribución. Ah, sí, le van a pagar pues, la producción que está ahí almacenada, que a lo mejor es la que equivale a 15 días de producción, ¿no? A lo mejor menos. Y les van a pagar la nave, que pues, malo, malísimo, pero pues, es un costo relativamente bajo. Yo creo que los contenidos valen mucho más que la propia nave. ¿Dónde está el problema? Que dejan de vender, se salen del mercado, se afecta a su mercado y se los come la competencia. Cuando intentan regresar, tienen que hacerlo cuesta arriba, ¿no? Es decir, por eso la resistencia a fuego es una cualidad adicional que sí se debe presumir. Porque esta estructura de concreto puede tener hasta 3 horas de fuego directo, dependiendo de los recubrimientos del acero. Y no lo digo yo, está hecho ya con muchos reportes en varios países del mundo. El más importante es el Precast Concrete Institute, que ha hecho y homologado la resistencia a fuego, haciéndolo un producto totalmente sustentable. En países como Chile, por ejemplo, que tenemos negocios allá o conocidos, ya ven que pues ahora ando promoviendo en Latinoamérica el prefabricado. Pues claro que sí, por supuesto que sí, ¿no? Allá es mandatorio. O sea, una estructura de acero tiene que tener tantos recubrimientos para no incendiarse que prácticamente la hace inviable. Y por eso está siendo muy popular el prefabricado. En Europa también es igual. Desgraciadamente en México no. Todavía no hay esa regulación de fuego tan importante. Ahora les voy a poner un ejemplo. Ya ocurrió. Fábrica textil en San Martín Texmelucan en el año 2006. De las 10:30 a las 3:30 de la mañana tuvieron fuego que hasta 800 grados centígrados. Vean, la estructura se salvó. Una estructura prefabricada. Obviamente esta daya se flechó, pero no se colapsó. Es increíble que haya tenido 5 horas, a lo mejor no las 5 estuvieron a 800 grados, evidentemente, pero con un rato, con media hora que había estado esa temperatura y no se colapsó, las columnas no se colapsó ninguna, los muros se pandearon algunos, pero esta estructura a los 30, 40 días ya estaba reparada, limpiaron y les pongo aquí 60 días, ya estaban listos para seguir en su negocio, ¿no? Esta fábrica textil. Caray, hombre, esto sí que es una cualidad que nunca la va a poder conseguir el acero. Por eso yo digo, aquí le añadimos esto, ¿no? Ahora, ya está una más, muy bien, ¿no? Pero también está el diseño arquitectónico. O sea, el diseño de nuestra nave de concreto es mucho más agradable, más amable. Todo el mundo llega y dice, qué bonita estructura, qué padre, ¿no? Cuando ven una armadura normal de alma abierta, pues nadie dice nada, ¿no? No hay, yo no sé, a lo mejor sí, pero no lo creo. En cambio, una viga de estas siempre es un aporte más, ¿no? O el mantenimiento bajo, o nulo casi, ¿no? Fíjense, les voy a platicar una anécdota que me da mucha risa a mí. Uno de los primeros clientes que tuvimos en naves, estábamos negociando, ¿no? Bueno, a ver, Gabriel, ¿por qué voy a contratarte a ti? Cuestas más y me das lo mismo. Dije, no, pero no te doy lo mismo, te estoy dando resistencia a fuego, te estoy dando ay, a mí qué me importa si los contenidos y todo eso son del cliente, yo no los aseguro. Bueno, por eso. Y además es mucho más bonita, agradable a la vista, tú que eres arquitecto. No. El mantenimiento, pues el mantenimiento, ¿cuánto puede ser, hombre? No, me lo voy a gastar. Total, obviamente me estaba objetando en una negociación de cierre, ¿no? Total, me dijo, mira, lo único que importa en una nave, lo único que importa es que no se meta el agua por el techo y que no se hunda el piso. Todo lo demás son puras tonterías. Y yo decía, mira, yo seré buen vendedor, por lo menos trato de serlo, pero tú eres muy buen comprador. Finalmente nos pusimos de acuerdo. Bueno, terminamos el edificio, el primero, porque era un parque grande. Bueno, una ceremonia muy importante, fue el presidente de Cedillo, me acuerdo, y el gobernador del estado. Me dice este hombre, oye, quiero pedirte un favor. Ven. Cuando entremos a la nave y empecemos a recorrerla, quiero que tú vayas parado junto a mí por si me hacen alguna pregunta técnica que la puedas contestar. Así es que a ver cómo le haces. Dije, no, pues voy a tener que hacer malabares, porque obviamente yo no estaba en las primeras filas, ¿no? Bueno, pues como quiera me adelanté, pude y ya. Entramos a la nave, íbamos caminando y con el micrófono, este señor, el propietario, mi cliente, le dice al señor presidente, señor gobernador, les quiero decir que esta nave
pues es una nave muy especial porque tiene un diseño arquitectónico excepcional, los elementos no tienen mantenimiento, tiene resistencia a fuego, etcétera. Ah, pues bravo, bravo, felicidades, se acabó el acto. Y me dice, señor, ¿qué pasó? ¿Cómo viste? ¿Qué tal? Contesté, le dije, ay, de verdad, mano, ¿cómo puedes importunar al señor presidente y al señor gobernador diciéndoles puras tonterías? Le hubieras dicho, no, señor, aquí esta nave, su única característica es que no se meta el agua y que no se hunde el piso. Y ja, 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 ja. Bueno, sí, digo, la verdad es que, bueno, desde luego que no se puede meter el agua y no se puede hundir el piso, eso que ni qué, esto está aquí en la calidad. Pero sí es cierto que este señor, lo que se le quedó, él como propietario de las naves que estaba rentándole a una empresa de logística, él sabe que tiene una inversión mejor cuidada, ¿no? Por eso es que yo creo que no, lo que está dentro de la nave es como el anillo de brillantes, ¿no? Que vale muchísimo. Imagínense, si la nave tiene 10,000 metros cuadrados y almacena iPads, ¿cuánto hay de almacenamiento ahí? O computadoras, o equipos electrodomésticos, o televisiones, o pantallas planas, o cosméticos, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa en 100 metros cuadrados vale más que toda la nave. Ese es el anillo. ¿Qué hacen? Nosotros hacemos el estuche. No sé todos los que están aquí que le dieron anillo a su, o le van a dar, yo creo que no les preocupa lo que cuesta el estuche. Les preocupa el anillo, pero también les va a preocupar que ese estuche sea capaz de proteger el anillo contra todo. Porque si no se resguarda el anillo, esa sí es una inversión perdida. Entonces, bueno, nosotros hacemos el estuche, no sé, este anillo a lo mejor cuesta 100 pesos o 100,000 pesos y el estuche cuesta 1,500. No vamos a escoger el estuche más barato, vamos a escoger el estuche que mejor la proteja. Si necesita tener alma de acero para que compremos el de 2,000. Y de ese orden es, 2, 3, 5% es lo que vale el edificio comprar. Imagínense, por ejemplo, el de Grupo Peñoles, todos esos equipos, las celdas, los ánodos, los cátodos, las corrientes eléctricas. O sea, ¿cuánto puede costar eso, por Dios? 20 veces más que la estructura, desde luego, ¿no? Pero la estructura es el estuche, tiene que ser capaz de protegerlo. Muy bien. Bueno, pues por todo esto, todas estas, y podríamos citar más. A ver si ustedes en su chat se les ocurre alguna otra, pónganla. Es la decisión inteligente, ¿no? Pero tenemos que cumplir cabalmente todas estas cosas para poder hacerle frente a este nearshoring, a esta nueva etapa de la mejor manera, ¿no? Bueno, pues por mi parte, creo que es mi presentación. Por favor, me encantaría contestar muchas preguntas. Tenemos tiempo suficiente, ¿verdad, Leti? Calculo Así yo. así es, Gabriel, ya tenemos muchas preguntas y muchas gracias, la verdad. Siempre tenemos el gusto de contar no solamente con tu presencia tan fresca, sino tu presentación tan clara y hasta divertida, ¿no? Y aparte de que son anécdotas, ¿no? Porque, ¿qué no te ha pasado? Claro, sí, sí, sí. Muy bien, pues vamos a la sección de Q&A, donde les pedimos que externaran sus dudas. Y hay una pregunta que dice, ¿qué sucede con los cortantes que actúan en la columna y la zapata? Bueno, se hace un diseño estructural a cortante basal, exactamente igual que en cualquier procedimiento constructivo. Es decir, una vez que la columna está unida a la cimentación, a la zapata candelero, y el grout ha tomado la resistencia adecuada, que eso lo logra el 80% en unas cuantas horas y el 100% diría yo, en 7 días, esa ya podemos considerar que la que hay que revisar por cortante basal es solamente la columna, como en cualquier edificio, ¿verdad? Si no soy suficientemente claro, por favor, que regresen y me vuelvan a preguntar, ¿no? Claro. Marco Ledesma dice, entiendo que más que lo económico a un cliente suele importarle el tiempo de ejecución, pero en comparación con el acero, ¿qué cuesta esta estructura? ¿Qué cuesta en tiempo? Bueno, contestamos en tiempo y en costo. Mira,
nadie te va a comprar algo que sea mucho más caro en otro sistema. Entonces, nosotros entramos en un segmento de costo y tenemos que competir. Entonces, si la estructura metálica cuesta 80 pesos el kilo, 60 pesos el kilo y tiene 30 kilos, o sea, 1,800 pesos metro cuadrado, nosotros tenemos que estar en ese orden, más o menos. Estoy inventando números, no estoy tan actualizado, pero la diferencia de costo, cuando los claros crecen, la ganamos nosotros. Fíjense qué curioso. Cuando los claros se hacen muy chiquitos, entonces la perdemos, porque nuestra estructura tiende a estar sobrada, ¿no? No la podemos hacer más chica y más chica y más chica y más chica, en cambio el acero sí. O sea, yo he visto tiendas, por ejemplo, en Monterrey, donde el diseño sísmico es prácticamente nulo, o sea, las fuerzas sísmicas de diseño son muy bajas, en donde la columna es un tubo de 6 pulgadas de diámetro, 8 pulgadas de diámetro. Digo, caray. O sea, ¿qué pasa si pones ese tubo y arriba una viga de concreto? Pues no cabe, o sea, la viga es mucho más grande, necesitamos hacer una columna más grande para que... Entonces, nosotros necesitamos buscar los claros ideales para poder competir. Y costamos más o menos lo mismo, a veces un poquito menos. Si sube el acero, como pasó el año pasado, entramos muy bien como una opción mucho más económica. Y en tiempo yo creo que somos mejores nosotros. O sea, cuando se planea debidamente y se le dan los tiempos necesarios a la prefabricación, suele ser más rápido el prefabricado que el acero, pero también son parecidos, o sea, son del orden del 80-85% uno del otro. ¿El tipo de viga por lo regular se realiza o se instala con postensado o pretensado? Pretensada es la más común, porque es hecha en planta y en la planta es mucho mejor hacerla pretensada. Luis Miguel Vázquez, en la estructura prefabricada de naves industriales se requiere también arriostramiento lateral y sería realizada por contraventeos de acero. ¿Cómo se puede prescindir de este material, es decir, no usar acero? Bueno, mira, depende mucho de la zona sísmica. Nosotros hicimos unas naves en Chalco, teníamos un terreno malísimo, inclusive tuvieron muchos problemas de los pisos se hundieron y tal. Gracias a Dios la estructura está intacta, pero sí tuvimos que reforzarla con tirantes metálicos. Si tú quieres evitar que sean tirantes metálicos, hay dos maneras de lograrlo y quizás habría que sumarlas, ver si con una es suficiente y ya nomás dejar la otra. Si usas en la cubierta elementos como las dallas, voy a ver si me puedo ir a una de las slides donde están, tiende a ser una cubierta como más protegida contra desplazamientos laterales. Por ejemplo, estas dallas están unidas a la viga de manera fija, es decir, llevan unos pasadores y van inyectados, es decir, hay una conexión formal, no está simplemente apoyada. Entonces, si tú sumas la rigidez que te dan todas estas dallas, a lo mejor ya puedes prescindir de los contraventeos. Pero también hay que tomar en cuenta que no es un diafragma rígido, es decir, por más que queramos, nunca lo vamos a conseguir. Necesitaríamos tener una losa de concreto. No lo es una lámina. Entonces, hay que modelarla con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con mucho sentido práctico, quizás comentarlo con algún colega y ver si podemos realmente eliminar. Pues yo les diría, no hay que satanizarlo, o sea, si necesitamos meter elementos rigidizantes y no queremos que sean cruces de San Andrés metálicas, metamos una viga intermedia de concreto. Ya. Y le reducimos a la columna su longitud de pandeo en los muros laterales, donde no nos va a estorbar, y el asunto arreglado, ¿no? Entonces, es la versatilidad del diseño. Es decir, es un mecano. Yo puedo poner piezas, quitarlas, inclinarlas, hacer lo que yo quiera, ¿no? Y ahí está el ingenio y el desarrollo que cada empresa y cada diseñador le hagan. Entonces sí se pueden sustituir, por supuesto que sí. Luis Miguel Vázquez también pregunta, ¿y cuando se requiere grúas viajeras, cómo se controlan los esfuerzos de preesfuerzo en las vigas y columnas? Ah, eso es algo bien bonito, caray. Bueno, nosotros, empezando por nuestra propia fábrica, las naves de la fábrica, tenemos grúas viajeras y más grandes que las de nuestros clientes. Voy a regresar a la de Peñoles. Bueno, esta tiene grúas viajeras. Aquí vemos la trave carril.
y luego una grúa que no se ve aquí, pero creo que se ve un poquito atrás con buena voluntad, por favor, algo amarillo. Sí hay. O sea, las vigas de carga de la grúa viajera pueden ser también de prefabricados, tan pueden que las de la planta de Itiza Spancret tiene 30 metros de claro y es una grúa de 20 toneladas de capacidad. Entonces, pueden ser, la grúa avanza y deforma un poco la viga, inevitablemente, pero si se diseña con el peralte adecuado, puedes controlar muy bien las deformaciones, ¿no? Fíjense, en la obra de Peñoles, la precisión para el retiro de los ánodos y los cátodos no lo hace el hombre, lo hace una computadora y la variación es de milímetros. Entonces, esta viga, ellos nunca se animaron a hacerla de concreto, pero la ménsula que está abajo, que carga esa viga, pues también tiene deformaciones, porque no, pues está siendo excitada por esta carga de este equipo que viene por acá rodando y haciendo ese trabajo. Entonces, sí que se puede controlar. Yo creo que el gran recurso del concreto es el peralte y el preesfuerzo. El preesfuerzo se sataniza a veces porque dice, no, es que me va a dar una contraflecha y luego quítasela. Y la contraflecha pues, es la naturaleza del preesfuerzo. Digo, si no hay contraflecha, no hay preesfuerzo. Pero la podemos controlar con el peralte del elemento que estamos preesforzando o pretensando. Si le damos el peralte adecuado, o sea, yo siempre he dicho, en esa trave carril, sóbrate. O sea, no estés angustiado. Porque lo que está en juego otra vez es el anillo el estuche del brillante, ¿no? O sea, ay, no, es que no le voy a poner otros 100 pesos porque, ¿cómo que no? O sea, por supuesto que sí, ponle que tenga colchoncito por dentro para que si se te cae desde el segundo piso, si tu novia no quiere y te lo avienta, pues ya no se romperá el anillo, ¿no? Es decir, sobrémonos en donde hace falta. Allí, por ejemplo, creo que sería un buen lugar. Muy buena pregunta, gracias. Sí se pueden poner vigas carril, por supuesto. Saúl Sánchez, en caso de que ese conector no se ponga móvil, ¿no tendría repercusiones en cortante y tensión? El de la cubierta, supongo yo. Bueno, no, sí que las tendría. No sé si sean efectos muy importantes, pero de que los tiene, los tiene. Es decir, si la lámina se trata de deformar y está unida rígidamente con su larguero, pues entonces va a querer llevárselo, ¿no? Y va a tener, alguien tiene que resistir. Si resiste irse y venir, ir y venir hasta que cese esa excitación térmica, bueno, pues ahí estará. Es lo que pasa en el sismo. En el sismo tenemos que resistir las fuerzas que son también deformaciones, ¿no? Y hacemos que las resistan ya. Aquí en la temperatura, mejor lo liberamos, ¿verdad? Porque si en el sismo la liberáramos, pues se nos colapsa la estructura. Entonces, ¿cómo les diré? Sí existirían efectos secundarios que van a acabar dañando al más débil. Y el más débil es la lámina. Y cuando se daña la lámina, el problema son las goteras. Entonces, por eso es que es mejor poner los conectores móviles para hacer una cubierta, como le llaman la gente de cubiertas, una cubierta flotante. Es decir, que se deforma como ella quiere y nunca tendrá problemas, ¿no? Puede pasar 30 o 40 años y nunca se va a meter el agua. Y más hoy con los techos engargolados. Hay muchísima tecnología buenísima, ¿no? Olga Marín, no se observan vigas transversales amarrando los marcos. ¿Cómo se comporta sísmicamente? Bueno, tienes que considerar que la columna está empotrada en su base y tiene la sección transversal suficiente para tomar las deformaciones. Miren, así dicho coloquialmente, es como si vamos a la playa y queremos poner una mesa para poner nuestras bebidas. Hay de dos sopas. Una es que tomemos las patas y las clavemos en la arena y las enterremos, hasta que la pata quede suficientemente firme y ya no se mueva. Entonces llegaríamos con la tabla de la cubierta y la pondríamos sobre las patas con un pequeño clavo y ya. Esa mesa no se va a caer siempre y cuando la tierra de abajo no se me afloje. Si se empieza a meter el mar y me la aguachina, como se dice, o sea, hace que la arena se vuelva, se vicúe, pues eso se va a quedar sin empotramiento y se va a caer y se va a colapsar. Esa es una forma, ¿no? La otra forma es que yo tomara las patas de la mesa
clavara muy bien la parte de la cubierta de la mesa, las patas, pero ya no con un clavito como la otra, no está sobrepuesta. Ya serían clavos importantes, a lo mejor tornillos, todo, y llegue y la ponga sobre el suelo, ¿verdad? Que es como siempre lo hacemos. O sea, nuestra mesa ya tiene unidas las patas con la cubierta y ya la ponemos. Entonces ahora sí no importa tanto lo que pase con el piso, digo no importa tanto, siempre va a importar, ya la estructura será estable. ¿Qué es lo que pasa? A la pregunta que me hacías, si tú consideras que la columna está empotrada en la base, entonces vas a hacer el primer sistema de mesa con las patas enterradas, que es muy eficiente. Y ya la columna, como ya la columna tiene una sección importante para poder ser congruente desde el punto de vista geométrico con el resto de la estructura, pues la aprovecho. Si ya tengo una columna de 60 por 60 o de 80 por 80, hombre, pues que trabaje estructuralmente. Ya de todos modos tiene que ser de ese tamaño, ¿no? De otra manera, si quiero hacer un nudo, unir la columna con la trave, ahí arriba, con muy poco espacio, ¿cómo voy a hacer los armados? Fijo, un nudo rígido ahí arriba es muy complicado de lograr, ¿no? O muy costoso. ¿Cómo lo logran los metálicos? Pues con tornillos, todo, pero cuesta, todo eso cuesta. ¿Lo podríamos hacer de concreto? Sí se puede hacer, pero es mucho más fácil meter la columna en el candelero y colarle un grout y ya acabamos. Ese es un empotramiento perfecto, ¿no? Y lo han demostrado los estudios. Entonces, no sé, ojalá haya contestado tu pregunta mía. Casi que contestaste la siguiente porque dice José Luis Espinosa, ¿cómo se realizan las conexiones entre columnas, traves y largueros? Entre las columnas y las traves son simplemente apoyadas y solamente sujetas por una barra, cuando la columna está diseñada para trabajar en voladizo, ¿no? Si se quiere formar un marco rígido, se puede. En Chile lo hacen mucho porque su sismo es de una energía diferente. Inclusive es las fuerzas sísmicas de diseño en Chile son más grandes. Evidentemente el epicentro de los sismos, Chile tiene creo que 100 kilómetros de ancho. Entonces ya lo demás es Argentina, ¿no? Entonces, pues todas las estructuras están prácticamente en el epicentro o a menos de 100 kilómetros. Entonces, sus fuerzas sísmicas son muy altas y ahí sí requieren usar nudos rígidos y empotrarlos en la base, las dos cosas. Entonces, podrías hacer empotrado arriba también nudo rígido o simplemente apoyados con unas barras que lo sujeten y que le impidan que se mueva, ¿no? Que es muy fácil, es un agujero en la pieza de viga, la columna tiene dos barras salidas, la viga entra ahí y luego eso se rellena con grout también y ya quedan unidas. No es un nudo rígido, no podríamos asumirlo, pero sí es una conexión que permite que la columna ya no se me mueva como para donde ella quiera, ¿no? Me da un poco de compatibilidad de formaciones en la cubierta. Entonces, ahora, entre los largueros y la viga, pues hay de muchas formas. Las dallas, por ejemplo, llevan 4 puntos de sujeción, se montan sobre la viga, las dallas traen unas perforaciones en los extremos, entonces con un taladro se perfora la viga que le está cargando, se llena de grout y una varilla con un pasador que entra a la viga principal y pasa por la dalla y se remata con grout. Entonces ya queda unida la dalla en 4 puntos. Si es un larguero más chico, se puede hacer algo por el estilo, o bien inclusive dejarle a la viga principal unas plaquitas y soldar con placas que traigan los mismos largueros, y si son metálicos, pues con más razón. Existen esas 3 formas. José Antonio Ramírez, ¿en zonas sísmicas como en el estado de Guerrero tienen algún reforzamiento? Pues no, yo diría que normalmente son más grandes las columnas, con más armado, pero el principio es el mismo, ¿no? O sea, vimos una foto ahí en Acapulco y pues son fuerzas más grandes y como tales, pues las diseñas, igual que cualquier otro edificio, ¿no? Pero así que se salga de lo normal y eso, ¿no? Esperaríamos en Acapulco siempre ¿Qué? una estructura más costosa, más reforzada. Jesús Valdivia, ¿qué tipo de elementos adicionales recomendaría para resistir esfuerzos por acciones de sismo? Bueno, lo que acabas de decir un poco, ¿no? Sí, exacto. Ok. Felipe Santiago,
Actualmente existe protección pasiva contra fuego de hasta 3 horas para recubrimiento de estructura metálica. Considerando que la estructura metálica esté recubierta, ¿tendrán comparativa de costo entre una estructura metálica recubierta y la prefabricada? No la tengo a la mano, pero sé que es mucho más cara la estructura metálica protegida contra el fuego de esa manera. He escuchado que una pintura de 3 horas pues, prácticamente duplica el costo de la estructura metálica y pues, ya se va exorbitantemente hacia arriba, ¿no? Es lo que les digo, o sea, las regulaciones, en el momento en que esto se toma, es una labor que ya lo traemos en ANIPAC desde cuándo, ¿no, Leti? O sea, el pugnar porque haya un reglamento contra fuego en protección de las personas. Digo, lo que pasa es que en una nave entran a trabajar los splinkers y la gente puede salir huyendo, no son grandes cantidades de gente las que trabajan. Entonces, yo creo que eso no ha detonado que se hagan inversiones más costosas, pero nunca han hecho los números de la utilidad del negocio que desaparece por unos meses, ¿verdad? Pero sí, si le pintas el acero para 3 horas, adiós. O sea, ya es mucho más barato el concreto. Yo sí estoy seguro. ¿El transporte de los muros de naves qué limitantes tiene? Pues las dimensiones, o sea, más o menos 3 metros, 4 metros de ancho máximo y unos 15 metros de largo. Creo yo que serían los topes máximos, ¿no? Para poder transportarlo a cualquier lugar, ¿no? Y si lo haces muy lejos de la obra, pues sí tendrías un acarreo, un costo de fletes importante. Convendría más poder hacer una planta portátil y hacerlos a pie de obra, pero nunca sobre el piso de la nave, porque esa es la gran diferencia que hay. Gerardo García, en naves de claros múltiples, ¿sería deseable dar continuidad en las traves de cubierta de la nave en nudos donde intersectan 2 traves y la parte superior de la columna? ¿Podría dar algunos comentarios acerca de procedimientos de postensado para lograr esta continuidad a la que me refiero? Considero que al realizar esto se tendrá una mejor respuesta ante demandas de sismo o viento. Me gustaría escuchar su opinión. Sí, tienes toda la razón. ¿El nombre es Juan Manuel, perdón? Ay, ya lo acabo de... Bueno, o sea, tienes toda la razón. Claro que es mucho mejor comportamiento de la estructura cuando tienes continuidades y tienes nudos rígidos. Sin duda alguna. El problema es el costo. O sea, lo que le gastes a una estructura te lo va a devolver en mejor comportamiento. El problema es llegar hasta un punto en el que sea suficiente ya lo que le estás dando a la estructura y ya no sigas gastando porque entonces te sales de mercado, pero que estés garantizando su comportamiento contra las cargas y reglamentos sísmicos de diseño y que están establecidos en el reglamento correspondiente. Es decir, nunca puede estar en riesgo la parte estructural, la seguridad estructural. Sin embargo, tampoco es necesario excederla. Sí se pueden, las continuidades ayudan, pero yo creo que en estas estructuras la principal característica debe ser la simpleza. En un almacén, en una estructura de estas que estamos viendo en estas fotos, donde hay otro tipo de cosas, no estoy diciendo esto, pero en una estructura para un almacén, creo que el costo va a ser el 70%, es decir, que la estructura sea competitiva en costo y que se cumpla lo demás simultáneamente. Entonces, yo diría, la continuidad, si tienes tú pretensado como recurso para las traves, si no das continuidad en el nudo, el momento se te va a ir al centro del clavo, ¿verdad? ¿Qué te importa? Ahí le puedes meter más esfuerzo a la viga y se acabó el problema. Y esa es una forma muy económica de resolver el problema, mucho más económica que dándole continuidad, ¿no? Hasta donde te sea posible. Si necesitas más, un poco más de peralte y listo. Esto tiene un límite. Lo que pasa es que en las estructuras industriales, por la baja masa que hay, no entras en los grandes problemas que te enfrentas en un edificio de oficinas o de vivienda o en un edificio industrial, como estos. Ahí sí tienes que hacer los nudos rígidos y entonces también das la continuidad. Ya la tienes forzado a ella, ¿no? Pero en los otros no. Entonces yo creo que lo simple es lo que va a ser mejor a la larga.
Mario Muñoz, ¿los muros prefabricados de concreto aportan rigidez a la estructura y sustituyen a los contravientos? Ay, pues mira, pregúntales a los que hicieron eso en Northridge, California, allá por los años 90, y una experiencia muy triste. Un estacionamiento de una planta bastante grande, como de 25,000 metros cuadrados, en que le dieron la responsabilidad de las fuerzas sísmicas a los muros que estaban en la fachada, y sí, efectivamente, las fachadas y 1 o 2 tableros se quedaron de pie, pero del centro se cayó todo. ¿Por qué? Porque no se transmitió la resistencia, es decir, el edificio se vio excitado con el sismo, y los tableros que estaban junto a los muros dijeron, ay, qué bueno, de aquí me agarro, pero los que estaban a 50 metros dijeron, oye, pues también ese muro, no, ya se cayó, es decir, la transmisión de la fuerza cortante es muy importante. Yo casi creo que no, o sea, es muy riesgoso. Las estructuras industriales son de plantas muy extendidas. Generalmente tenemos plantas de 10, 15, 20,000 metros cuadrados. Simplemente, por ejemplo, 10,000 metros son 100%. Entonces, en 100 metros, pensar que tú pones un muro aquí y a 50 metros hay una excitación y la vas a poder tomar y transportar la resistencia por los elementos horizontales del muro hasta allá, digo, es una falacia, ¿no? O tendrías que colarle un firme de compresión a todo, ya, adiós costo. Entonces, no, yo creo que no. No va a ser fácil que los muros te den esa resistencia. Por lo menos no en la estructura de concreto. No sé en la de acero, nunca lo he hecho, habría que revisarlo, pero pues eso es tema de otra mesa, ¿no? Andrés Cetina, ¿qué programa de cálculo utiliza o recomienda? Pues mira, el ETAPS, el ECO, pues casi cualquiera, ¿no? Es como si preguntas aquí en México, ¿dónde puedes ir a comer tacos al carbón? Digo, habrá unos más ricos que otros, pero todos son buenos. Entonces los programas, todos son buenos. Es el 90% es lo que introduces de información para saber qué te regresa, ¿no? Pero el ECO es muy bueno porque es muy friendly y te regresa resultados ya con diseño y todo. Otros prefieren el ETAPS y ya está ahí, párale, yo ya no me sé más, pero casi todos son buenos. Joan García, ¿cómo se optimizan los procesos de fabricación de prefabricados utilizando tecnologías como la impresión 3D, la robótica y la realidad aumentada en la industria de la construcción 4.0? Es el sueño de todos los fabricadores, ¿no? Que un día podamos hacer nuestros elementos con una impresora de 3D. Yo ya lo vi hacer en Colombia, en Medellín, una ciudad impresionantemente desarrollada, y la empresa Con Concreto ya ha logrado hacer casas prefabricadas con impresoras láser. Impresionante, ¿no? Creo que todavía estamos un poco lejos de lograrlo, pero pues hay que seguir, a lo mejor empezar con elementos secundarios y cosas de esas, ¿no? Y ir avanzando hacia allá. Todavía estamos lejos. René Sánchez, de acuerdo a sus especificaciones, ¿cuál es la mayor diferencia o cualidad de proponer una columna redonda o cuadrada? Ay, pues quién sabe. Qué bueno que para gustos se hicieron las formas y los colores. Mira, yo una vez tuve un cliente que me dijo, van a ser circulares. Para el prefabricador es un poquito más complicado hacerlas circulares, pero finalmente lo acabas resolviendo y ya las haces y ya. A los que ponen muchos racks, que son casi todos los que almacenan, les convienen más las cuadradas, porque sus racks quedan a tope y no tangentes, entonces no se desperdicia el espacio. Pero, por ejemplo, Peñoles, aquí lo tienes, prefirió las redondas, porque no tienen aristas, entonces no tienen puntos de conflicto, de filos y cosas de esas. Entonces, pues mira, a mí si me dijeras, escoge la forma, como empresa industrial, diría cuadradas o rectangulares, pero se pueden hacer circulares también, o mixtas. Esa sí no es buena idea, ¿eh? Escúchenla, pero no la practiquen, por favor. Omar Villalobos, ¿qué tanto les pega el flete en costos si están muy lejos de donde pueden prefabricar? Pues sí pega. Mira, el costo del flete debe ser el 15 o 20% máximo del costo total del elemento.
Si no es así, tienes que evaluar cuánto te cuesta hacerlo prefabricándolo en una planta portátil que instales en el sitio. Y ya, o sea, lo que te convenga más. Pero también hay, ahorita el Tren Maya, por ejemplo, con toda la complejidad que está teniendo y la demanda de recursos en la península yucatana, ha hecho factibles que aún fabricando en el centro del país puedas llevarlo a pesar del alto costo de flete, porque establecerte allá también es muy costoso. Entonces, pues digo, yo te diría, sí impacta, es uno de los requisitos que tienes que analizar como un punto muy importante para hacer factible el prefabricado. Entonces, y tratando de que se quede en el 15-20%. Si es más, empieza a dudar si es la mejor solución o si no tienes que hacer una planta portátil, ¿no? Que también es una práctica común de la industria. Sí. Alberto Martínez, para el caso de los muros de claros de más de 10 metros que requieran pretensado, ¿cuál es el espesor mínimo de muro que recomienda emplear para que no tengamos problema con el pretensado y el armado interior? Híjole, a ver, si me permites otra vez un poquito más despacio. El muro. Ya le dije, de más de 10 metros. ¿Qué espesor requiere? Híjole, ahí sí es muy. Yo creo que en los muros como los que les enseñé con ventanas y detalles, hablarías de unos 15-18 centímetros de espesor. Si son muros sin ventanas que puedan ser prefabricados con un muro alveolar Spancrete, esos yo creo que para 10 metros te funcionan muy bien en 20 centímetros. Más o menos de ese orden son los espesores. Raúl Díaz, ¿cómo se garantiza la transferencia de fuerzas y momentos de la columna hacia la zapata prefabricada? Pues con el candelero y el grout, como lo explicábamos hace rato, ¿no? Ahí queda ya súper demostrado que esa conexión funciona. Ok. ¿Por qué es importante, pregunta Marco Ledesma, que en las naves industriales no se hunda el piso? Bueno, pues, imagínate que tú tienes unos racks con mercancía que tienen 10 metros de altura, los racks, y la superficie por la que van caminando los montacargas no estuviera plana. El montacargas carga un pallet de 5 metros de altura y entra y se voltea. O sea, nunca. La planicidad de los pisos se ha vuelto algo, híjole, importantísimo por lo sofisticado de los equipos de maniobras y cada vez se necesitan mover más rápidamente las mercancías en las naves, ¿no? O en los puertos, o donde sea. Entonces hay que desalojar rápidamente. Entonces los equipos operan ya de manera súper eficiente y sí necesitan pisos completamente planos, que no estén chuecos, ni hundidos, ni deformados. Ahí sí, ¿no? Daniel Álvarez, ¿qué normativa se requiere para el diseño de este tipo de elementos? Bueno, es la que te rija el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias. Y cuando hay reglamentos locales también hay que tomarlos en cuenta y apoyarse con el American Concrete Institute y el Precast Concrete Institute. Como decía uno de broma, el ACI, el PCI y hasta el FBI. ¿No? O sea, todos esos reglamentos tienen que participar en definir lo mejor para la estructura. Desgraciadamente, todavía no existe una uniformidad que en un solo lugar tú encontrás el 100% de las respuestas. Estamos a punto de lograrlo en la Ciudad de México, ¿no? Pero yo creo que también a nivel latinoamericano estamos haciendo un esfuerzo con el ACI, con el American Society of Testing Material, ACSTM, para unificar los criterios y ponerlo en claro, ¿no? Pero si no, tienes que recurrir a uno por uno y sumarlos todos. Unos te hablan de deformaciones, otros te hablan de esfuerzos, otros te hablan de... Entonces, todos en conjunto pues, te dan las respuestas que necesitas. Las siguientes dos preguntas me voy a permitir contestarlas. Ana Andrade, ¿actualmente existe algún catálogo, manual o algo similar donde se pueden ver los diferentes tipos de piezas prefabricadas que existen? Sí, hay varias opciones. En la página anipac.org.mx
hay algo bien padre que se llama la Ciudad Anipac, donde ustedes pueden entrar ya sea a la opción de el edificio, la nave industrial o el centro comercial, y al darle clic van a aparecer las piezas típicas con incluso pueden descargar el archivo IFC para llevarlo a hacerlo en 3D, ¿no? Para que jueguen ustedes con estas piezas, vienen en JPG. Ahí mismo pueden descargar el catálogo. Y también alguien más pregunta si hay cursos, bibliografía, diplomado. Tenemos de descarga gratuita muchas guías y manuales en esta misma página, anipac.org.mx. Tenemos a la venta el manual en su formato impreso, el digital es gratuito, y iniciamos ya la revisión de la tercera edición, que esperemos esté lista en su versión impresa también para el 2024. El diplomado, donde pueden aprender mucho más de puentes, de fachadas, de naves, de edificación, criterios de diseño, tipos de concreto, etcétera. Empieza la 8ª generación en julio. También ahí en la página viene la información si están interesados. Todavía están a tiempo de inscribirse. Incluso hay una tarifa especial para estudiantes y docentes de ROs y corresponsales de obra. Rubí Martínez, vamos por las últimas preguntitas. Al igual que el acero, ¿la resistencia de este material tiende a expandirse por el sol? Sí, claro. Claro. Por supuesto que sí. Pero no tanto, ¿no? Igual que el acero. O sea, el coeficiente de dilatación térmica del concreto y del acero son muy similares. No tengo el dato exacto, pero creo que no tienen ni 10% de diferencia. Parece increíble, ¿no? Como que dijera uno, no, pues, el acero se deforma más. No. O sea, hay que entrar a la fórmula para ver cómo se calcula. Pero su deformación unitaria, a igualdad de masas, es la misma. Y sí, claro que se expande. Uno no lo cree, ¿eh? Pero fíjense, por ejemplo, en una nave o en un edificio industrial que opera de noche en Canadá, donde afuera estamos a menos 30 grados y adentro a 18, 20, las doblez del entrepiso, por supuesto, cuando ya se va la gente y lo apagan, ¡fum!, regresa otra vez, se encogen las dobles, porque el edificio se empieza a enfriar. O sea, cuando le apagan el aire acondicionado, empieza a enfriarse. Llega a ser a tal grado eso, jóvenes, que puede demandar que el apoyo de la losa prefabricada sea un teflón, para que entonces resbale y permita encoger y crecer, lo suficiente para no dañar con esfuerzos extraños al elemento. Porque ¿qué pasa si lo tenemos amarrado o la fricción es muy grande? Cuando el elemento quiere expandirse con el calor y hay una fricción que se lo impide, se va a fisurar. Porque como decía el señor aquel, no me acuerdo quién es, y Laplace, la energía no se pierde, o sea, se transforma. Y se tiene que liberar. O sea, la energía de deformación, es decir, la excitación térmica, si la permitimos deformarse, pues ahí se gasta. No es poca cosa tener que deformar una losa doblete 5 centímetros o 3 centímetros. Imagínense, háganlo a mano, dense una idea de lo que necesitarían invertir de fuerza. Bueno, entonces ahí la gastamos, pero cuando no se puede, entonces ella trata de expandirse y hasta que se rompe. Entonces, sí, por supuesto que sí se deforma y vaya, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país, pues como decimos de broma, ¿no? En casi todo el país, cuando hace frío cerramos la ventana y cuando hace calor la volvemos a abrir. Y ya, se acabó. No necesitamos naves heating así con que tengamos que meter calentadores, ni mucho menos, ¿no? Si acaso aire acondicionado para bajar la temperatura de 35 a 28, 26, 20 para poder trabajar. Pero eso, pues, en términos de deformaciones no es casi nada, ¿no? Cuando hay gradientes de 30 a 50 grados, ahí sí. La siguiente pregunta de
Pablo Guzmán, la voy a contestar yo. ¿Van a participar en la actualización de las normas técnicas que se abrió recientemente? No, pues ya cerraron. O sea, de hecho ya están en consulta pública y que con mucho gusto les comparto que se incorporaron nuevos criterios de preesfuerzo, tanto en la de concreto, sobre todo en la de concreto, en la de sismo y en la de proyecto arquitectónico. La verdad es que nos hicieron caso porque hace un año metimos una observación, una solicitud de que se ampliaran mucho más los criterios, porque simple y llanamente decían que las estructuras de concreto en general deberían de resistir al fuego 4 horas y ya. En este caso ya se amplió mucho más al tipo de estructura, a la zona, si es vivienda, si es nave, si es un complejo comercial. Entonces vienen más y pues más adelante a lo mejor les damos una sorpresita de una norma técnica para prefabricados que estamos gestando. Por último, Zaida Talía Soriano dice, ¿tiene características especiales el concreto que se utiliza en prefabricados? ¿Es un mercado viable para este sistema constructivo de las estructuras sumergidas en el mar? Sí, por supuesto. Las dos partes de tu pregunta son sí. Sí hay unas características especiales, sobre todo la resistencia a la compresión. Generalmente empezamos en 350 kilos por centímetro cuadrado. Esto con objeto de poder transmitir la fuerza del preesfuerzo y que el elemento la resista. A veces es más, 400, 500. En un durmiente, por ejemplo, para la vía del ferrocarril, que también son postensados, hasta 650, 700 kilos. Tiene la de resistencia a la compresión, el concreto, ¿no? O sí, tiene que ser, por supuesto, de calidad estructural, es decir, calidad D, antes se llamaba calidad B, no sé cómo se llame ahora, pero es decir, no es para banquetas, ¿no? Y tiene que tener muy cuidadas las materias primas. Ahora, la siguiente característica es, a ver, porque la pregunta era si tiene características y qué otra cosa, perdón. Oh, qué lástima que se me... Que ya le di don. Si no, prenden el micrófono y aprovechamos que... Sí, porque ya terminamos. Era Zaida Talía Soriano. Si puedes Zaida, prender tu micrófono. ¿puedes levantar la mano, Zaida, para darte acceso como panelista? Ahí está. Creo, Leti, que si te vas a las contestadas, ahí debe de estar. Ok. Pero mira, ya levantó la mano. A ver. Vamos a ver. A las sumergidas en el mar. Ujú. No sé si va a poder hablar o no. Estamos en eso. Creo que ya bajó la mano. Bueno, estamos también en la experiencia del Puente de la Unidad. Ah, ya está por acá. Nada más, Zaida, ¿puedes activar tu micrófono? Ya está como panelista, nada más que no sé. No, ya está. Ahí No está. sé si me escuchen. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, muy interesante, de verdad, muy, muy interesante todo esto. Yo tengo esa pregunta sobre las estructuras sumergidas. A lo largo de varios años he venido escuchando sobre cómo se desarrolla el sector del sistema prefabricado y nosotros dentro del diseño industrial no lo manejamos mucho, pero de verdad que hoy he aprendido bastante. Y me llama la parte de las estructuras sumergidas en el mar, tanto por lo que corresponde a las características del concreto como el sistema en sí, ¿verdad? Todo esto de todas las estructuras que se ocupan para contención de oleaje o pilotes dentro del mar, a mí me parece que es un área donde se pudieran aprovechar. Muchas gracias. Muchísimo, sí, tienes razón. Mira, justamente uno de los primeros ejemplos del siglo pasado en la bahía de La Habana, en 1954, aquí un buen amigo mío me está recordando que hay un túnel que se hizo prefabricado y se sumergió, que cruza la bahía de La Habana, ¿no? Ahora, eso mismo hicimos aquí en Coatzacoalcos, está hecho en Nueva York, en Boston, en Europa, en Asia, ya es muy común. Y es que es muy padre porque el concreto es un material que tú puedes diseñar como receta de cocina. Es
decir, aquí nuestros compañeros de Holcim nos podrán hablar un poco más, pero hay cementos que tienen propiedades de verdad muy interesantes de resistencia a la corrosión, que pueden estar en contacto con las sales del mar y que no les sucede nada, ¿no? Entonces, realmente el concreto, sin ser el costo más importante del elemento, porque no lo es, fíjense, yo les diría, un concreto promedio de costo, ¿qué les gusta? 3,000 pesos metro cúbico, 4,000 pesos metro cúbico. Bueno, la varilla a 30 pesos, si lleva 100 kilos por metro cúbico, ya son 3,000 pesos. O sea, por cada 100 kilos de acero de refuerzo que le pongamos a ese concreto, ya cuesta lo mismo que el concreto. Entonces, el concreto no es lo caro del elemento. A veces por eso decimos, hay que hacerlo más chiquito para que no sea tan caro. No, al contrario, a veces hay que hacerlo un poco más grande para que lleve menos acero y el costo final del elemento sea el adecuado. Entonces yo te diría, hay que aprovechar esas características de los cementantes que hoy nos ofrecen para poder, y el control de calidad que te da una planta y que puedes meter al agua el elemento ya terminado. ¿Sabes dónde también? No es en el mar, pero sí es en sumergirlo dentro del lodo bentonítico en una excavación para hacer muros Milán prefabricados. También es otra aplicación que ya le hemos hecho exitosamente. En fin, claro que sí. O sea, yo creo que sin duda alguna es de las aplicaciones más de mayores ventajas. Es donde el concreto prefabricado deja atrás a todos los otros sistemas y materiales de construcción. Ojalá se animaran los diseñadores a usarlo cada vez más y más y más. Muchísimas gracias. Ojalá haya contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien. Pues ahora sí, muchísimas gracias y pues nuevamente agradecer a la CI, a Holcim, que demos inicio a esta tercera edición del curso ABC. Nos vemos en 2 meses con la siguiente charla que ahorita les digo cuál es, para que lo agenden de una vez en sus calendarios. Fachadas arquitectónicas solo para edificaciones bellas y durables. Va a ser el jueves 20 de julio, igual de 11 a 12:30, y va a presentar el arquitecto Rafael Barona de FAPRESA. Muchísimas gracias. Sergio, no sé si quieras comentar algo más. Gabriel, Julio. Bueno, de mi parte, por supuesto, agradecer cumplidamente la participación, su generosidad de estar aquí hoy. Apuesto a que se van inquietos y que el día de mañana, cuando tengan ustedes que decidir, harán esto que dice aquí esta lámina, ¿no? Tomar la decisión inteligente. Estoy seguro que así será. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Creo que en noviembre otra vez. Así es. Regresamos contigo en noviembre. Así es, Leti. Por parte de la ACI, igual agradecer la invitación, Leti, y muchas felicitaciones a Gabriel por esta magnífica ponencia. Gracias. Igual, pues, muchísimas gracias a todos los que se mantuvieron acá con nosotros hasta el final, de inicio hasta ahorita. Y pues los esperamos en la segunda sesión, que es para el mes de julio, el 20 de julio, si no me equivoco. Vamos a estar comunicando, Leti va a estar mandando correos, ya tenemos por acá su correo en la base de datos de inscripción, entonces por ahí vamos a estar compartiéndonos la nueva fecha. Pues nada, muchas gracias, ingeniero Gabriel, por estar acá, por acompañarnos, por la apertura de esta tercera edición, y Leti también. Gracias a ustedes. Gracias. Leti, ¿me dejas hacer un comercial? ¡Claro! Para todos los que nos están viendo, hoy es la reunión mensual del ACI, también por la tarde. Es a las 5:30 en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Va a ser transmitida por YouTube, pero también pueden asistir. Es un formato presencial, entonces ojalá nos veamos por allá más tarde. Gracias, Leti. Al contrario, gracias, Sergio. También con el ACI me parece que en junio nos toca presentar tema. Es correcto. Bueno, pues seguimos en esto del concreto. Gracias y que tengan linda tarde. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.
Aquí.